lo decía en la sentencia. Pero recién, que tiene que ver con la muerte de una persona, no simplemente con el hecho de decir que ha fallecido, desde luego, lo cual implica el fin de su existencia, sino también otro tema que es importantísimo, importantísimo, que es cuál. No solamente decir que la persona ha fallecido, sino lo que importa también es cuándo falleció. ¿Qué día falleció esta persona? El juez lo tiene que decir en su sentencia, porque recuerden, hace unos minutos yo les comenté que el mismo momento de la muerte de la persona se abre su sucesión. Cuando yo digo, reitero una vez más, para que no haya dudas, cuando yo digo se abre su sucesión, no estoy diciendo se abre su proceso sucesorio, son dos cosas diferentes. La gente normalmente en la calle, cuando no tiene conocimiento del derecho, habla de que inició una sucesión. Es habitual, inclusive muchas personas vinculadas al ámbito jurídico hablan de que inició una sucesión. Y de hecho, muchas personas titulan y muchos abogados titulan, que podría estar mejor, inicia una sucesión. Inicié una sucesión. Ya inicié la sucesión de mi papá, dicen, cuando falleció la persona. Porque la sucesión tiene que ver con el momento en que opera la transmisión de sus bienes y derechos, como dije hace un momento. Lo que yo inicio en el tribunal es un proceso sucesorio, no una sucesión. De común se llama sucesión. Y muchas veces cuando incluso titulamos el escrito que presentamos para iniciar el proceso, decimos inicia sucesión testamentaria o inicia sucesión intestada, de acuerdo a que haya testamento o no lo haya. Pero en realidad debía decir inicia proceso sucesorio, que esto sería lo que corresponde. Porque la sucesión, como les dije, se inicia, lo dice el propio Código Civil y Comercial, no lo estoy diciendo yo. Entonces, en la sentencia en la cual se declara la muerte presunta, es importante que nosotros no solamente tengamos, que el juez diga que la persona ha fallecido, sino también que el juez diga cuándo falleció. A partir de ese momento se produce la apertura de su sucesión. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuándo va a ser? Porque el juez no puede saber ni adivinar cuándo falleció. ¿Cómo es que el juez determina qué día falleció? Bueno, esto también lo estipula el Código Civil y Comercial. Entonces, volvamos a los tres casos que conocemos. El caso ordinario, el caso extraordinario genérico y el caso extraordinario específico. En el primero de esos casos, el caso ordinario, dijimos que teníamos que esperar 3 años para iniciar el proceso, ¿verdad? ¿Recuerdan? Bueno, esos 3 años que nosotros tenemos que esperar el proceso los vamos a dividir por 2. Y nos van a quedar entonces 2 periodos de 1 año y medio, ¿verdad? Entonces, el último día del primer año y medio es el día que se va a considerar, en este caso ordinario, que la persona falleció. Recuerden, tenemos que esperar 3 años, en este caso ordinario, para iniciar un proceso de este tipo. Esos 3 años los dividimos en 2 y me quedan 2 periodos de 1 año y medio. Entonces, ¿qué hago yo? El último día del primer año y medio, del primer año y medio, yo dividiendo, ¿cierto? Entonces, el último día del primer año y medio. En el caso extraordinario genérico, lo que vamos a hacer es tener en cuenta cuánto duró este fenómeno natural, esta catástrofe. ¿Cuánto duró esta inundación? 4 días, 5 días, 2 días. ¿Cuánto tiempo duró? Entonces, el día
que esté en el término medio de la duración del fenómeno natural, de esa catástrofe, va a ser el día en que falleció. Si duró 4 días, al segundo día, al fin del segundo día, vamos a decir que falleció. Dividimos por la mitad del tiempo que haya durado este fenómeno natural y ese va a ser el día en que falleció la persona. Y lógicamente, en el último caso, que es el caso extraordinario específico, es mucho más fácil porque, bueno, si el barco se hundió tal día, ese día es el que vamos a considerar que la persona falleció. Este día en que la persona falleció tiene un nombre que nosotros no nos podemos olvidar y se denomina día presuntivo del fallecimiento. Día presuntivo del fallecimiento. Entonces en el examen si le preguntan, bueno, dígame, en el caso ordinario, cuando una persona ha desaparecido, no se supo más de ella, no hay ninguna otra circunstancia especial, y tenemos que determinar el día presuntivo del fallecimiento. ¿Cuál es ese día? Ustedes van a decir el último día del primer año y medio de su desaparición. Contado de su desaparición, o de contado de que no se tuvo más noticias. Y si de otra manera le preguntan, dígame una cosa, ¿qué es el día presuntivo del fallecimiento? Cuando yo digo día presuntivo del fallecimiento, ¿a qué me estoy refiriendo? Ustedes van a decir, bueno, en una sentencia en la que se declara muerta una persona, debe determinarse el día en que esa persona falleció, también en la sentencia, y entonces ese día se denomina día presuntivo del fallecimiento, que el juez lo va a colocar en la sentencia. ¿Está? Bueno, tenemos entonces ya una persona que ha fallecido, tenemos una sentencia que la ha declarado fallecida, sabemos que tenemos que también registrar en esa sentencia el día presuntivo del fallecimiento, que es el día en que falleció, o que se considera que ha fallecido y por eso es el día que el juez va a fijar en esa sentencia. Sabemos también que esto va a resultar de un proceso destinado a que se declare la muerte de la persona. Sabemos que este proceso judicial requiere que esperemos un determinado tiempo antes de promoverlo, tiempo que va a variar de acuerdo al caso, de acuerdo a la situación en la que esta persona desapareció. Todo eso ya lo sabemos. El tema es, ¿qué pasa ahora con los efectos de la sentencia, ¿no? A veces uno se asusta en los exámenes porque la pregunta parece muy difícil y es muy sencilla. A veces dice, bueno, dígame los efectos de la sentencia que declara la muerte presunta. Y uno empieza a decir, ¿y ahora qué digo? O por ahí en otro tema que no es este que estamos tratando hoy, pero dicen, díganme los efectos de la sentencia que declara la inhabilitación de una persona. Ya deben haber visto inhabilitación seguramente con el doctor Leal Ibarra ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué efectos tiene la sentencia? Porque nosotros, yo les dije el primer día cuando estábamos en clase, nosotros tenemos que pensar como abogados. Ya cuando estamos en la facultad estudiando, ya desde el primer año nos tenemos que sentir abogados que estamos preparándonos. Esto lleva un proceso, pero es un proceso natural. Un bebé tarda 9 meses en nacer. No puede nacer a los 3. Requiere 9 meses, naturalmente. Y acá nosotros también, para ser abogados necesitamos por lo menos en esta facultad 5 años, mínimamente. Entonces, eso no significa que yo, cuando esté sentado en el aula, no me sienta ya como un profesional en formación, sin dejar mi espíritu de estudiante, pero con la vista puesta en que yo voy a ser un abogado. Entonces, cuando estamos en clase, yo tengo que pensar esto que me están enseñando, como les dije ya una vez,
¿Para qué me lo están enseñando? ¿Para qué? ¿Dónde lo voy a usar yo? ¿Para qué me sirve? Bueno, es evidente en este caso que nosotros podemos necesitar que se declare el fallecimiento de una persona para abrir el proceso sucesorio, porque hasta que el juez no diga que esta persona falleció, el proceso sucesorio no se puede abrir. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces viene alguien y me dice en el estudio, bueno, mire, ¿sabe qué pasa? Yo de mi padre no sé nada porque un día se fue a comprar cigarrillo y no volvió más. ¿Y cuánto hace de eso? Y no sé, ya van a ser 5 años. Eh, y sí, al principio pensábamos que iba a volver, no sabemos nada, lo buscamos, la policía, denunciamos la desaparición, no, nunca más supimos nada. Y bueno, y resulta que, miren, mi papá tenía 3 campos acá en Santa Cruz. No sé si mi papá falleció, pero bueno, no sé qué se puede hacer porque esos campos hay cuestiones que atender y aparte nosotros en realidad, algunos de mis hermanos lo quieren vender, esas cosas nosotros no nos podemos ocupar, pero bueno, pero acá el padre está vivo hasta que una sentencia diga, o hasta que encuentren que lo encuentren muerto, o hasta que una sentencia diga que falleció. Entonces primero vamos a tener que iniciar un proceso de ausencia con presunción de fallecimiento, que es lo que estamos aprendiendo acá, ¿entienden? Y recién después, cuando el juez diga esta persona está muerta, bueno, iniciaremos el proceso sucesorio. Pero, ¿qué les quiero decir? Porque esto vino por el lado de los efectos de la sentencia, ¿no? Toda sentencia judicial produce efectos jurídicos. Porque es un acto jurídico, y ustedes, si bien todavía no vieron la teoría general de los hechos y los actos jurídicos, que la van a ver dentro de muy poco, después del primer examen, van a ver que el acto jurídico, yo creo haberles hablado algo ya cuando hablamos del contrato de locación, alquiler vulgarmente llamado, todo acto jurídico está destinado a producir efectos inmediatos. Es decir, el fin inmediato del acto jurídico, la esencia del acto jurídico es producir efectos de derecho. ¿Eh? Bien, la sentencia es un acto jurídico y produce efectos. Una sentencia de divorcio, por ejemplo, nos dice que estas dos personas no están más casadas. ¿Eh? Provoca efectos, desde luego. Y se va a producir, no solamente no están más casadas, sino que consecuentemente se va a producir a la liquidación de la comunidad de bienes, antes llamado bienes gananciales, de estas dos personas que eran casadas. Entonces, todas las sentencias producen efectos inmediatos, como típico acto jurídico que son, ¿no? Y esta sentencia que declara la muerte de una persona no es la excepción, desde luego. ¿Mm? Entonces, efectos que nosotros podemos encarrilar sobre dos andariveles muy claros, muy definidos, ¿eh? Eh, porque uno de ellos tiene que ver con los efectos personales, perdón, con los efectos personales de la sentencia y el otro tiene que ver con los efectos patrimoniales de la sentencia. En cuanto a los efectos personales, la cuestión es muy sencilla, más sencilla hoy que lo que era en la legislación derogada, en la legislación civil derogada, porque hoy por hoy la sentencia que decreta la muerte presunta, por supuesto que da por concluida la relación matrimonial. ¿Eh? Tenemos una persona viuda, viudo o viuda, de la persona que ha fallecido. Esto vino a aclarar un poco la situación anterior, porque, quiero decir, la sentencia que decreta la muerte presunta es, a la vez, una causa de disolución del matrimonio
Y en la legislación anterior esto no era tan así, era en realidad, digo, en la vigencia del Código de Blesa-Arfield, la sentencia que decretaba la muerte presunta era una causa de disolubilidad del matrimonio, pero no de disolución. La diferencia estaba en que la persona recién terminaba el matrimonio anterior cuando contraía uno nuevo. ¿Mm? En cambio ahora no, lo cual es correcto. En este momento, con nuestro Código Civil y Comercial, la persona casada, cuyo cónyuge ha desaparecido y cuya muerte se decreta en una sentencia, automáticamente pasa a ser viuda, ¿no? O viudo, viuda. El matrimonio se disuelve, es una causa de disolución del matrimonio. Ya respecto de los efectos patrimoniales, tenemos que prestar bastante atención, porque en lo esencial lo que me interesa es que ustedes sepan que hay un periodo que se denomina periodo de prenotación de los bienes, que es un periodo que dura 5 años, o bien hasta que la persona cumpla 80 años, lo que ocurra primero. Es decir, si una persona que desapareció tenía 78, por ejemplo, 78 años, va a llegar a los 80 en tiempo antes que transcurran 5 años, ¿no? Si la persona tenía 60, primero van a transcurrir 5 años antes de que llegara a los 80, ¿entienden? Es decir, lo que ocurra primero, este periodo de prenotación va a durar 5 años o hasta la persona hubiera cumplido 80. Lo que ocurra primero, este periodo de prenotación de los bienes es un periodo de dominio imperfecto de los bienes, donde los actos que los herederos pueden celebrar sobre los bienes están limitados. No es un dominio perfecto, es un dominio imperfecto. Implica un dominio limitado. Es decir, yo entro en posesión de los bienes como heredero, pero tengo limitaciones a la hora de disponer los bienes durante un tiempo. Durante un tiempo. Ese tiempo se denomina periodo de prenotación, todo junto, prenotación. Y dura 5 años o hasta que la persona hubiera cumplido 80 años, lo que ocurra primero. La pregunta lógica es ¿desde cuándo se cuenta este periodo de prenotación? Se cuenta desde, y esto es muy importante y es una pregunta de examen, anótenlo por ahí, este periodo de prenotación, donde el heredero, tiene una disposición limitada de los bienes, tiene un dominio imperfecto de los bienes que eran del causante, de la persona fallecida, dura 5 años o hasta que la persona hubiera cumplido 80, lo que ocurra primero, y se cuenta este plazo desde que la persona desapareció. No. ¿Desde que inició el proceso? No. ¿Desde que salió la sentencia? No. ¿Desde cuándo se cuenta? Se cuenta, se computa, debe computarse desde el día presuntivo de fallecimiento. Desde ese día se cuenta este periodo. Culminado este periodo de prenotación, ya sea porque transcurrieron 5 años contados desde el día presuntivo de fallecimiento, que está fijado en la sentencia, o bien porque se tiene en cuenta que la persona desaparecida hubiera cumplido 80 años, en ese momento sí los herederos entran en dominio absoluto y perfecto de los bienes que componían la herencia. Alguien puede preguntar por ahí, bueno, pero díganme, hay algo que tengo una duda yo, porque resulta ser que existe la posibilidad, y es cierto, existe la posibilidad de que la persona aparezca, ¿no? ¿Qué pasa si la persona aparece? ¿Qué pasa? Bueno,
Lógicamente no puede revertirse la viudez. ¿Eh? Entonces, nada obsta a que la persona contraiga nuevo matrimonio. ¿Mm? Respecto de los bienes, bueno, tenemos que ver qué es lo que sucede. ¿Ustedes creen que los bienes se deben devolver, que los bienes no se devuelven más, que ya los perdió, que una vez que pasaron los herederos, ese es irrevocable? ¿Mm? Bueno, miren, si el ausente reaparece, puede reclamar la entrega de los bienes que existen en el estado en que se encuentran. Por supuesto que se los tienen que devolver. ¿Mm? Puede reclamar los adquiridos, sí, los que hayan sido adquiridos con el valor de los que faltan. Supónganse que yo tenía en mi patrimonio una casa, pero la casa se vendió por mis herederos, yo no estaba, y adquirieron otra cosa. Bueno, yo puedo pedir que me den lo que adquirieron con el valor de lo que era mi casa. El precio de lo, digamos, supónganse, yo vendí, se vendió algo y todavía no está pago. Bueno, por supuesto puedo reclamar que me paguen la deuda de lo que aún no se pagó. ¿Eh? Y los frutos que no hayan sido consumidos, nos referimos a los frutos civiles, ¿verdad? No a los frutos naturales, sino a los frutos civiles. ¿Mm? Todo esto, bueno, ustedes lo tienen en el artículo 92 del Código Civil y Comercial, digamos que termina el tratamiento del tema de la ausencia con presunción de fallecimiento. Bueno, hasta acá el tema este. ¿Mm? Lo que vamos a hacer ahora es, como hemos venido haciendo estos días, cortar unos minutos y a la vuelta vamos a comenzar con otro tema distinto, que tiene que ver con, ya no con la persona humana, sino con la persona jurídica. ¿Eh? Y cuáles son las cuestiones generales atinentes a este otro tipo de persona que está consagrada, prevista en el Código Civil y Comercial. Así que vamos a cortar ahora unos minutos, vamos a cortar 10 minutos nada más para que se haga más corto y vamos a hablar un poco de personas jurídicas. Buenas tardes, alumnos. Eh, Les digo a Matías, a Mario, eh, Guadalupe creo que también es, eh, no sé si me estoy olvidando otro nombre, que graban y luego siempre muy generosamente me están pasando las grabaciones, que pueden cortar ahora. Ah, Tamara también. Hay otro nombre también de otra persona y Doctora, justamente, yo grabo también, lo hago en 2 partes. perfecto, hacerlo en dos partes porque así lo vamos ubicando como corresponde por las temáticas en las unidades que están seleccionadas en distintos bloques en el aula virtual. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Matías. Perfecto. Sí, Oriana, correcto. A continuación se inicia, el doctor Ayes va a iniciar persona jurídica de la bolilla o unidad número 8. De todas maneras, luego los demás profesores vamos completando lo que va quedando, ¿sí?
Por nada, Oriana. Generalmente se tocan los temas que luego entran al parcial en clase. Ahora, si justo quedó alguna cuestión muy pequeñita en el tintero que forma parte de una de las grandes temáticas, eh, puede llegar a entrar, pero no estamos hasta ahora no estamos dejando afuera temas. De todas maneras, estamos colocando los PowerPoint también para que sean un apoyo de estudio para ustedes, además de los libros, para ir ubicándose en las temáticas. Esa es una respuesta para Tamara. Por nada, Tamara.